Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021. Por favor, el estudiante John Tincopa. Sí, profesor. ¿Qué tal? Un ratito. Voy a poner en pantalla un minuto, por favor. A ver. Un ratito. No sé por qué apareció esto. Ya. Estoy poniendo en pantalla un PPT, ¿de acuerdo? Sí, profesor, se visualiza una PPT. Ya, voy a ponerlo en pantalla completa. Hay que esperar que cargue, por favor. Ya, listo. Ahí lo tenemos. Bien. Antes de continuar explicando la resolución de problemas sobre campo magnético en el vacío, vamos a explicar los diferentes métodos que se pueden utilizar para calcular el valor del campo magnético. Acá lo hemos resumido en esta lámina. ¿De acuerdo? Miren, yo puedo calcular el valor del campo magnético utilizando la ley de Biot-Savart. Esta ley de Biot-Savart me permite calcular el valor del campo magnético, ya sea el valor del vector B o del vector H, para cualquier caso. Es decir, cualquiera que sea la forma del conductor. Lo más fácil que se nos puede presentar es el caso que tengamos un conductor rectilíneo. Pero el conductor puede tener cualquier forma. Podría ser una placa, por ejemplo, conductora. Podría ser un cable coaxial conductor. O puede tener cualquier forma. Entonces, digamos, el método general para hallar el valor del campo magnético creado por una corriente eléctrica que circula por un conductor es utilizando la ley de Biot-Savart. Me resuelve cualquier caso. Ahí tenemos la ecuación para la ley de Biot-Savart en función del vector B. Ya saben que el vector B se llama densidad de flujo magnético. Por costumbre le decimos campo magnético, pero les he recomendado que cuando digan campo magnético, digan campo magnético, el vector campo magnético B. Porque cuando se habla del vector H, también se le llama campo magnético, y ahí genera la confusión. Su nombre correcto del vector B es densidad de flujo magnético. Y del vector H es intensidad de campo magnético. Eso ya lo hemos venido repitiendo ya varias veces. El vector B, su unidad del vector B es el Tesla. En cambio, la unidad del vector H es el amper por metro. Amper sobre metro, se entiende, ¿no? En cambio, del vector B es Tesla, pero Tesla es Weber sobre metro cuadrado. Eso es importante también que lo recuerden. Si yo quiero calcular el valor del vector B utilizando la ley de Biot-Savart, ahí tengo la ecuación. Para el caso del vacío, mu sub 0 por la corriente entre 4pi, integral del producto vectorial del vector diferencial de L
con el vector diferencia de los vectores posición. Y en el denominador, dentro de la integral, va el módulo de la resta de los vectores posición elevado al cubo. Y ya hemos comentado que cuando se tiene una integral cuyo denominador está elevado al cubo, es una integral que muchas veces es difícil de resolver. Pero yo puedo calcular el valor del campo magnético utilizando esa ecuación. Si quiero calcular el valor del vector H, la ecuación tiene una ligera modificación. Ya se saben, miren allá al final de la primera fila, ahí está la ecuación que relaciona al vector B con el vector H. Se cumple que el vector B es igual a mu por H. Pero si se trata del vacío o el aire o el espacio libre, el mu es mu sub 0, que se llama permeabilidad magnética del vacío y que es una de las constantes universales que se utilizan en el estudio de los campos electromagnéticos. Mu sub 0 o permeabilidad del vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Ese es su valor de esta constante. 4pi por 10 a la menos 7 en henrios sobre metro. Entonces, como el vector B es igual a mu sub 0 por H para el caso del vacío o aire, la ecuación para la ley de Biot-Savart en función del vector H solamente quedará corriente entre 4pi, integral de ese producto vectorial entre el módulo de esa resta de los vectores posición al cubo. Esa sería la forma para calcular el vector H, que es la intensidad de campo magnético. Cualquiera de esas dos ecuaciones pueden utilizar ustedes. Bien trabajar con la ecuación del vector B o bien trabajar con la ecuación del vector H. Cualquiera pueden utilizar. Si hayan uno de ellos, el otro ya se puede calcular. Si hallaran, por ejemplo, el vector H, para hallar el vector B, mu sub 0 por H. Y si hallan primero el vector B, para hallar el vector H, ya saben que en ese caso H sería vector B entre mu sub 0. Listo. Entonces, ahí tengo un primer método que se puede utilizar para resolver problemas de magnetostática en el vacío o problemas para hallar el campo magnético en el vacío o el aire. Listo. Ese es el primer método, aplicar la ley de Biot-Savart. Eso lo conocen ustedes. El segundo método, que también lo conocen, es utilizando la ley de Ampère. Cuando se empieza el estudio de la ley de Ampère, se utiliza esa integral donde está en función del vector B. Porque primero, cuando se estudian los campos magnéticos en el vacío, primero se habla del vector B. Ya después se habla del vector H. Entonces se cumple que la integral cerrada a través de una curva del producto escalar del vector B con el vector diferencial de L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Esa es la ley de Ampère en función del vector B. Hay que recordar que esa integral de línea, integral cerrada a través de la curva C, de ese producto escalar, es lo que se llama circulación. Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, se cumple que la circulación del campo vectorial B es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Recuerden que para aplicar la ley de Ampère, yo debo trazar primero una curva cerrada, que es algo similar
a lo que se llamaba superficie gaussiana, cuando se aplicaba la ley de Gauss. Acá se procede en forma similar. Se tiene que trazar la curva cerrada que encierra a la corriente y luego recién aplicar la ley de Ampère. Esta ley de Ampère también lo puedo escribir en función del vector h. Y ahí tienen ustedes la forma, en este caso, de la integral. Sería solamente integral de ese producto escalar del vector h con el vector diferencial de L, y eso solamente sería igual a la corriente encerrada. Ya saben que para pasar de una de esas ecuaciones a la otra, se utiliza la relación que el vector B es igual a mu, para el caso del vacío, mu sub 0 por h. Listo. Entonces ya tenemos ahí un segundo método. Lo que tienen que recordar es que la ley de Ampère se aplica cuando haya simetría en la figura. Y esa simetría implica, por ejemplo, que se trate de hilos infinitos, o decir también alambres infinitos, o cables infinitos. Y ese es el caso de la línea de transmisión, que ya mencionamos continuamente. Asumimos que se trata de hilos infinitos, hilos o cables infinitos. Si fuera el caso de hilos infinitos, yo puedo aplicar la ley de Ampère. Otro caso donde se puede aplicar la ley de Ampère es cuando se trata de planos infinitos. Otro caso cuando se trata, por ejemplo, de cilindros infinitos, conductores cilíndricos infinitos. Cuando se trata de cables coaxiales infinitos. Decir infinitos equivale a decir muy largos. ¿De acuerdo? Y otro caso donde se aplica la ley de Ampère, donde se puede aplicar la ley de Ampère con facilidad, es cuando se trata, por ejemplo, de toroides. Si yo tengo que analizar el campo magnético creado por un toroide, la forma más fácil de calcularlo es utilizando la ley de Ampère. La ley de Ampère se aplica solo en algunos casos. Alambres infinitos, planos infinitos, cilindros infinitos, cables coaxiales infinitos y toroide, por ejemplo. Esos son los casos más conocidos. Pero ya tenemos ahí un segundo método. El primero, aplicar la ley de Biot-Savart y puedo hallar el valor del campo magnético. El segundo método, utilizar la ley de Ampère y puedo hallar el valor del campo magnético. El tercer método es utilizando la cuarta ecuación de Maxwell. Ahí tienen la forma como se escribe la cuarta ecuación de Maxwell en función del vector B y luego en función del vector H. Se cumple que el rotacional del vector B, ya saben que ese operador nabla acompañado de un aspa se lee rotacional. Entonces se cumple que el rotacional del vector B es igual a mu sub 0 por J. Y si reemplazan el vector B, que es mu sub 0 por H, entonces el mu sub 0 se elimina y me queda que el rotacional del vector H es igual a J, nada más. Y J me representa la densidad de corriente. Esta cuarta ecuación de Maxwell, si ustedes lo ven así matemáticamente, de repente no les llama la atención. Pero hay que analizarlo. Cualquier ecuación que utilicemos, la recomendación que les doy es que lo analicen y saquen sus conclusiones. Lo que me está diciendo la cuarta ecuación de Maxwell es que el campo magnético, el valor del campo magnético, es proporcional a la corriente eléctrica.
Por supuesto que también con la cuarta ecuación de Maxwell, lo que me está diciendo Maxwell en su cuarta ecuación es que para que exista un campo magnético, tendrá que existir una corriente eléctrica. Ahí está escrito ya matemáticamente. Lo que pasa es que está expresado en función del vector J, que se llama densidad de corriente. Pero la densidad de corriente, hay que recordar que es intensidad de corriente entre área. Así se calcula la densidad de corriente. J. J es I, intensidad de corriente entre área. Entonces, si rotacional de B es mu sub 0 por J, ahí me está diciendo Maxwell, bueno, no solamente que para que haya B tiene que haber corriente, sino que la relación es directamente proporcional. Lo que significa que si aumenta la intensidad de corriente, va a aumentar el valor del campo magnético. Y eso ya lo sabemos también. Ahí hemos dado el cuarto método que se puede utilizar también para resolver el problema de campo magnético. Es utilizando el llamado vector potencial. El vector potencial lo representamos con la letra A mayúscula. Decíamos que un vector se le llama vector potencial, vector A, siempre y cuando su rotacional de este vector da como resultado el vector B. Y eso es lo que está escrito ahí en la última ecuación. Rotacional del vector A es igual al vector B. Si se cumple eso, que el rotacional de un vector da como resultado el vector B, el vector campo magnético B, entonces ese vector A se le llama vector potencial. O también potencial magnético vector. Entonces, resumiendo, aquí en esta lámina estamos mostrando 4 métodos que se pueden utilizar para resolver problemas de campo magnético. Dependiendo de los datos del problema y del tipo de problema, se elegirá el método apropiado que se debe utilizar. Puede ser la ley de Biot-Savart, puede ser la ley de Ampère, puede ser la cuarta ecuación de Maxwell o puede ser utilizando el vector potencial. Todo va a depender del tipo de problema y de los datos que nos den en el problema. ¿De acuerdo? Otra cosa que quería recordar también. Voy a pasar a la lámina siguiente. Por favor, John, ¿me confirmas si ya se observa la regla de la mano derecha? Sí, profesor, se puede visualizar. Ya, muchas gracias. Miren, ya hemos insistido en esta regla. Fundamental, ¿eh? Para poder determinar dos cosas. El sentido de las líneas de campo magnético o líneas magnéticas y la dirección y el sentido del vector campo magnético. Todos ya sabemos que toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. Eso ya se sabe. Toda corriente eléctrica crea un campo magnético. Eso fue el gran descubrimiento de Ørsted, 1819, aunque se registró, creo yo, oficialmente en 1820, sí, ya un poco más de 2 siglos. Y según lo relatado, ese hecho fue casual, ¿no? Como Ørsted descubrió que una corriente eléctrica creaba un campo magnético a su alrededor. Ahí nace el electromagnetismo. Porque antes de ese hecho, antes de ese descubrimiento, se estudiaba la electricidad por separado y el magnetismo por separado. A partir del descubrimiento de Ørsted, 1819, y registrado oficialmente en 1820, ya se estudia la relación que existe entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Por eso se habla de electromagnetismo.
Toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. El campo magnético, al igual que el campo eléctrico, no se pueden ver, pero existen. Los efectos se pueden verificar, que existe el campo magnético. Para representar el campo magnético se utilizan estas líneas magnéticas, que son líneas cerradas, que envuelven al conductor. Y si el conductor es un alambre rectilíneo, entonces las líneas cerradas son circunferencias. Pero esas líneas cerradas están alrededor de todo el conductor. Para saber el sentido de esas líneas magnéticas que representan al campo magnético, utilizamos esta regla de la mano derecha, que ahí está clarísima en la figura. Hay que agarrar el conductor con la mano derecha, de tal forma que el dedo pulgar vaya en el sentido de la corriente. Por ejemplo, en el caso de la figura de la izquierda, el alambre es vertical, la corriente va hacia arriba. Entonces yo tengo que coger, ¿no? Agarrar al conductor con la mano derecha de tal forma que el dedo pulgar vaya hacia arriba. Cierro la mano derecha, cierro el puño. Y los otros dedos, con excepción del dedo pulgar, nos determinan el sentido de las líneas magnéticas. Ahí se observa en la figura. En este caso es un sentido antihorario. ¿De acuerdo? Aplicando esta misma regla, yo puedo saber entonces la dirección y el sentido del vector campo magnético, porque acá con esta regla yo puedo determinar dos cosas. El sentido de las líneas magnéticas, que puede ser antihorario o puede ser horario. También yo tengo que determinar la dirección y el sentido del vector campo magnético. El vector campo magnético es tangente a las líneas magnéticas en cualquier punto de esas líneas. Es tangente. Pero la dirección o lo que llamamos el sentido de ese vector campo magnético, de ese vector B, por ejemplo, eso lo tengo que determinar aplicando justamente la regla mano derecha. Y para el caso de esta figura de la izquierda, el vector campo magnético va a estar rotando en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo eso, vamos a continuar recordando eso, vamos a continuar explicando la resolución de problemas. Por favor, John, voy a poner en pantalla la separata de problemas resueltos. ¿Ya? Me confirmas cuando ya esté en pantalla. Ya está en pantalla, profesor. Ya, gracias. Miren, de esta separata ya se ha explicado, por ejemplo, este problema 1, ¿sí? Este problema 1. Donde me piden hallar el vector campo magnético B, o densidad de flujo magnético, el vector B. Pero me dan el vector A. Si me piden el vector B y me dan el vector A, vector potencial, entonces utilizo esta relación. Acá está. Que el vector B es igual al rotacional del vector A. Ese es un método para resolver problemas de campo magnético. Yo puedo hallar el vector B, el vector campo magnético B, densidad de flujo magnético, lo puedo hallar simplemente hallando el rotacional del vector A. Pero para eso me tienen que dar el vector A como dato. O hallarlo primero el vector A y luego le aplico su rotacional y tengo el vector B. Esto ya se explicó. Acá el problema 2, que también ya se explicó, es similar, ¿no? Me piden el valor del campo magnético creado por una porción de alambre rectilíneo. Me piden el valor del campo magnético, pero primero hay que determinar el vector potencial. Para determinar el vector potencial,
o potencial magnético vector, primero tengo que utilizar esta ecuación, esta que estoy aquí marcando. Esta sería la ecuación para hallar el vector potencial para el caso de un alambre. Aplico esta ecuación y hallamos el vector potencial. Una vez que se halló el vector potencial, aplico el rotacional de ese vector, acá está, y puedo hallar, ¿no? Puedo hallar el vector campo magnético B. ¿De acuerdo? Listo. Eso también ya se explicó. Voy a avanzar un minuto, por favor. Ya, este problema también ya lo hemos explicado, pero vamos a recordarlo. Miren, se trata de una corriente filamentaria. Esto significa un alambre, pues, un hilo. Una corriente filamentaria es un alambre de sección pequeña, un hilo, decimos, ¿no? Lleva una corriente de 10 amperios, ¿no? Y primero se dirige sobre el eje X positivo, acá se observa en la figura, ¿sí? El alambre con corriente primero está dirigido a lo largo del eje X positivo, con la corriente dirigido hacia el origen de coordenadas, digamos. Luego el alambre se ha doblado en forma de L, ¿sí? Y luego el alambre va a lo largo del eje Y positivo hasta el infinito, ¿no? Acá se observa, ¿no? Miren la corriente. La pregunta es, utilizando la ley de Biot-Savart, calcular el vector B y luego el vector H. Bien. Cuando se tiene un alambre doblado de cualquier forma, ¿ya? Un alambre. Lo doblo en forma de L, en forma de U, en cualquier otra forma. Para resolver ese tipo de problemas de alambres doblados o alambres de cualquier forma, la recomendación es utilizar la ley de Biot-Savart. No se puede aplicar la ley de Ampère. Un método que sí se puede aplicar es la ley de Biot-Savart. Por eso que acá dice, utilizando la ley de Biot-Savart, hallar el campo magnético B y luego hallar el campo magnético H. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos cuando hay alambres doblados? Porque estos problemas son ya conocidos. Alambres doblados de cualquier forma, no se preocupe. Yo puedo, por ejemplo, miren, acá primero primero este alambre está en forma rectilínea y luego lo puedo doblar en forma circular, digamos, ¿no? Y me piden hallar el campo magnético en un punto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? Hay que analizar por tramos, En este caso es suficiente analizarlo en dos partes, ¿sí? En dos tramos. Y para hallar el campo magnético resultante en un punto, tendríamos que sumar los campos magnéticos de cada tramo. Como en este caso se divide en dos tramos, son dos campos magnéticos, acá hemos llamado B1 y luego hemos llamado B2. Se halla el campo magnético de cada segmento y luego se suma. Y para calcular el campo magnético de cada segmento, aquí tengo que utilizar la ley de Biot-Savart. Miren, acá está la ley de Biot-Savart, ¿sí? En función del vector B. El vector B es mu sub 0 por la corriente entre 4pi integral de este producto vectorial del vector diferencial de L con la resta de los vectores posición entre el módulo de la resta de los vectores posición elevado al cubo. Esta es la ecuación de la ley de Biot-Savart. Lo que se tiene que hacer es, en este dibujo, graficar el vector diferencial de L y los vectores posición. Y luego ver a qué es igual cada uno de estos vectores, los vectores posición y el vector diferencial de L,
y luego reemplazarlo en la ecuación, en esta integral de la ley de Biot-Savart. Como hemos analizado acá el primer segmento, miren, esto que está acá en este plano, este segmento que viene a través del eje X hasta el origen de coordenadas, sería el plano XZ. Entonces, acá, miren, se ha analizado el plano XZ. Bien. La corriente va dirigida hacia el origen de coordenadas. Por lo tanto, miren aquí, el vector diferencial de L debe tener las mismas características que la corriente. Si la corriente va dirigida en este caso hacia la derecha, el vector diferencial de L es similar, pero es un vector diferencial. Y luego trazamos los vectores posición. Son dos vectores posición. Los vectores posición se trazan a partir del origen de coordenadas. Miren, acá está el punto O. Ese es mi sistema de referencia. Del origen de coordenadas trazan un vector posición hasta el punto donde quieren hallar el campo magnético. En este caso les piden el campo magnético en este punto P. Por lo tanto, del origen trazan un vector posición hasta el punto P. Ese es el vector posición que en este caso le hemos llamado R2. El otro vector posición se traza del origen de coordenadas a donde está el elemento diferencial. Pero primero tienen que trazar el vector diferencial. Es obligatorio. Y del origen de coordenadas a ese vector diferencial trazan el vector posición R1. Listo. Lo que queda es fijarse del dibujo a qué es igual cada uno de esos vectores posición y luego hallar el módulo para la resta. Pero como estos vectores forman 90 grados, el módulo de la resta lo hallan por Pitágoras. Ahí está clarísimo en el dibujo. A continuación, reemplazan estos vectores en esta ecuación. En esta, del vector B. Como dentro de la integral hay un producto vectorial, en el numerador hay un producto vectorial, tienen que desarrollar ese producto vectorial. Y luego recién integrar. Los límites de la integral también hay que saber colocarlos. Como acá viene el alambre viene desde más infinito y estoy analizando hasta el origen de coordenadas, sería hasta 0. Por eso es que los límites de la integral, miren, de infinito a 0. Bueno, evaluar esta integral ahora es sencillo, pues, ¿no? Directamente lo pueden hacer con una calculadora. Y acá tenemos el resultado. Esto sería el valor del campo magnético del vector B en el punto P, pero debido al segmento 1. Acá está el resultado, 10 a la menos 6 teslas en la dirección a su Y. Pero decir 10 a la menos 6 teslas, por si acaso es lo mismo que decir un micro tesla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tengo analizado el segmento 1. Ahora analizamos el segmento 2. Recordemos que el segmento 1 era esta porción de alambre que venía desde el infinito a través del eje X, y el segmento 2 es la porción de alambre que arranca acá de 0 y va hasta el infinito, pero a lo largo del eje Y. Entonces ahora tengo que analizar este plano YZ. Veamos, acá está el dibujo, ¿se dan cuenta? Aquí vamos a aplicar la ley de Biot-Savart para este segundo segmento. Ahí está, los ejes YZ. Y se procede igual que en el caso anterior. Esta es la ecuación de la ley de Biot-Savart para el segmento 2. Entonces tengo que reemplazar el vector diferencial de L y los vectores de posición, y en el denominador el módulo de la resta de los vectores de posición al cubo. Se evalúa de manera similar la integral, igual que en el caso anterior, y tengo acá la respuesta. 10 a la menos 6 tesla, pero en la dirección X. Este resultado para el segmento 2 se suma al primer resultado del segmento 1 y finalmente obtengo la respuesta.
La suma de los dos vectores campo de cada segmento me da el campo magnético resultante. Bien. Una vez que yo tengo el vector B, el vector campo magnético B, ya es fácil hallar el vector H. Para eso solamente divido al vector B entre mu sub 0, porque estamos hablando del aéreo vacío. Finalmente, esto va a ser el resultado. Miren, está en amperes por metro, porque se trata del vector H. Bueno, en este caso resulta 0,796 en amperes por metro. Listo. Un problema para aplicar también la ley de Biot-Savart, voy a avanzar, es el que está al final. Ya, mucha atención, es este de aquí. Por favor, John, dale lectura a este problema número 9. Entendido, profesor. Problema número 9. Una espiral rectangular por la que fluye una corriente de 10 amperes está colocada en el plano Z igual 0, como se muestra en la figura. Calcule la inducción magnética del vector B en el punto P, que bueno, nos dan la coordenada que sería en X0, Y0 y en Z2. No, claro, sí, 2 metros. Ya, gracias. Ya, Miren, este problema estuvo propuesto en el SADICU de hace una edición anterior. Pero es un caso conocido, ¿eh? Se trata de una espira rectangular. Podría ser una espira cuadrada. Podría ser una espira circular. Podría ser una espira en forma de pentágono, de hexágono, cualquier forma. Cuando se tiene este tipo de problemas, la forma de resolver es utilizando la ley de Biot-Savart, uno de los métodos, pero Ampère no se puede aplicar. En este caso, como se trata de una espira rectangular, para calcular el vector B, que también por costumbre se le llama inducción magnética, también le llaman vector campo magnético, pero su nombre correcto, hemos dicho, su nombre internacional actualmente es densidad de flujo magnético. Para hallar el vector B, en este caso, creado por esta espira rectangular con corriente, recomendación, aplicar la ley de Biot-Savart. Por lo tanto, aquí hay que descomponer a este circuito en 4 segmentos. Como es una espira rectangular, 4 lados, entonces analizo cada lado por separado. Y luego sumo el campo magnético creado por cada lado de esa espira y obtengo el campo magnético resultante en el punto que nos piden. Como se trata del punto 002, entonces miren acá el dibujo, el punto 002 estaría en el eje Z. A nosotros nos dan el dibujo original en el plano XY, pero el punto 002 estaría en el eje Z. Acá se ha dibujado el eje Z y acá está ubicado el punto. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético, el vector B, debido a esta espira con corriente en este punto? Si yo lo divido a esta espira en 4 segmentos, entonces hallo el campo magnético de cada segmento y luego sumo. Estamos llamando a este segmento de arriba, segmento 1. A este del lado derecho, aquí está, segmento 2. Al que está abajo, segmento 3, aquí está, miren. Y luego al de la izquierda, el lado izquierdo de esa espira rectangular, segmento 4. Listo. Primero entonces analizamos el segmento 1 y vamos a calcular el vector B debido a ese lado 1 de la espira.
Si aplico la ley de Biot-Savart, miren acá la ecuación del vector B, ya sabemos, para el caso del aire vacío, mu sub 0 por la corriente, entre 4pi, integral de este producto vectorial entre el módulo de esta resta de vectores al cubo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? En el dibujo tengo que graficar el vector diferencial de L y los vectores posición. Eso es lo que se ha hecho acá. Miren, el lado 1 es el que está arriba. Como me dicen cómo está circulando la corriente, miren, en el lado de arriba la corriente está circulando hacia la izquierda. Entonces, si la corriente está circulando hacia la izquierda, el vector diferencial de L, miren acá el lado de arriba, el lado 1, el vector diferencial de L lo tengo que dibujar hacia la izquierda. Es un vector diferencial. Ahora voy a trazar los vectores posición. ¿Ah? Mucha atención. Acá está el origen de coordenadas, acá, en 0. ¿De acuerdo? Del origen de coordenadas trazo un vector hasta el punto P. Ese sería el vector posición, que en este caso le estoy llamando R2. Origen de coordenadas, repito, origen de coordenadas hasta el punto P. Ese es el vector posición R2. El que está de color morado. El otro vector posición se traza del origen de coordenadas, punto 0, del origen de coordenadas hasta donde está el elemento diferencial. Este es el vector R1, el que está de color azul. Azul oscuro. Listo. Lo que queda es ahora hallar cada uno de estos vectores posición. El vector posición R2 es facilísimo, pues, ¿no? Si acá están las coordenadas y parte de 0, entonces el vector posición R2 sería 0, 0, 2, pues, ¿no? Ese es el vector posición R2. El vector posición R1 sí hay que saber calcularlo. Para eso ustedes asumen que este es un X, esto de acá sería... Ah, este sí tiene valor, 4. Entonces, este vector posición R1 sí se puede determinar. El vector diferencial de L está en la dirección X negativa, contraria al eje X. Entonces, el diferencial de L sería un diferencial de X, pero por el vector unitario negativo a su X. Eso es lo que se ha puesto acá, por favor. Miren, acá está el vector diferencial de L, un diferencial de X por el vector menos I, porque el vector unitario en el eje X es menos I. Acá está el vector R1 y acá está el vector R2. Luego lo reemplazan, acá en el numerador tienen que hallar un producto vectorial y luego evaluar esta integral. Los límites en este caso son conocidos porque les dan las dimensiones de la espira. ¿Se dan cuenta? Acá hasta 8 y acá hasta 4. Entonces le dan las dimensiones. Bien. Evalúan la integral, esta integral la evalúan, reemplazan la corriente, etcétera, y tienen el resultado. Acá estaría. Este sería el vector campo magnético, el vector B, debido al segmento 1, ¿no? Este sería el resultado, ¿no? Esto de aquí, eso que estoy marcando, ¿sí? Entonces ya tengo el campo magnético, el vector B, en el punto P, debido al segmento 1. Ahora se tiene que hallar el valor del campo magnético del vector B, pero debido al segmento 2, debido al lado 2. Después se halla del lado 3 y por último del lado 4. Es trabajoso nada más. La ecuación a utilizar, la ley de Biot-Savart, es la misma, pues, ¿no? Acá ustedes ven, mu sub 0 por la corriente entre 4pi, integral del producto vectorial del diferencial de L por la resta de vectores posición entre su módulo al cubo. Aquí, ahora tienen que analizar el lado 2, ¿ah? Voy a revisar, acá está el lado 2, miren. Esto le hemos llamado lado 2, el lado de la derecha. Como la corriente en este lado va hacia arriba, el vector diferencial de L tiene que ir hacia arriba. Pero como este diferencial de L, este vector diferencial de L, está en el eje Y,
Entonces sería un diferencial de Y por el vector unitario, que sería el vector J en el eje Y. Bien. Igual cuando analizan el lado 3, acá está su vector diferencial de L para el lado 3. Ojo que aquí la corriente va a la derecha. Y para el lado 4, como es un circuito, la corriente está circulando de esta forma. Entonces, para este lado 4, el diferencial de L estaría dirigido hacia abajo. Pero se resuelve de manera similar al lado 1. Entonces, aquí tienen, por favor, el cálculo para el lado 2. Aquí está su respuesta para el lado 2. Campo magnético creado por el lado 2 en el punto P. Para el lado 3 se procede de manera similar y tenemos acá el resultado. Campo magnético debido al lado 3, al segmento 3 de la espira rectangular. Y por último, se calcula para el lado 4. Acá está su resultado. ¿Ya? Es hacer un cálculo similar varias veces. Y para hallar el resultado, lo único que hacen es sumar cada uno de los campos magnéticos que nos dan, que hemos calculado. Se suma y finalmente esto sería el resultado. Hay que verificarlo, por favor, ya de todas maneras. Ya ustedes ahí tienen la separata en la plataforma. Entonces verifican si ese resultado es el que corresponde. Bien, entonces cuando tengan estos casos, espiras de cualquier forma, sugerencia, aplicar la ley de Biot-Savart. Bien. Vamos a regresar, por favor. Aquí hay un detalle en este problema. Mejor lo explico de una vez. Miren, a ver, lee este problema 8, que es interesantísimo. ¿Eh? A ver, por favor, John, lee el problema número 8. Está bien, profesor. El problema número 8. Una corriente I fluye longitudinalmente por una lámina conductora delgada y muy larga de anchura A, como se muestra en la figura. Suponga que la corriente fluye hacia el interior del papel y determine la densidad de flujo magnético, que es el vector B, en los puntos siguientes, ¿no? P1 es cuando es 0 y de 1, y el P2 sería cuando sea de A más D sub 2 y el otro coordenada sería 0. Ya, muchas gracias. Miren, este problema obligatoriamente deberían saber cómo se resuelve. Ya no lo vamos a tomar, pues, ¿no? Pero hay que saber. Obligatoriamente usted tiene que saber calcular el campo magnético debido a un alambre, debido a una espira, debido a un toroide, debido a un solenoide, debido a una lámina, que es este caso, o plano, ¿no? Hay que saber calcularlo. Porque las láminas o placas conductoras con corriente las van a encontrar en los circuitos, ¿eh? Sobre todo en media tensión y en alta tensión. Entonces hay que saber cómo se calcula el campo magnético creado por la corriente que circula a través de una lámina conductora. Este problema estuvo propuesto en el Chen, en el librito Chen, ¿ya? Así como está. Pero ojo que acá está, nos está mostrando un plano, ¿no? Un plano. Entonces hay que luego mejor trazar un dibujo en el espacio para poder entender con facilidad de qué se trata. Bueno, la pregunta dice que una corriente I fluye longitudinalmente por una lámina conductora delgada, muy larga, pero que tiene un ancho A. Entonces acá se ve, miren, acá está. El ancho de la lámina es A, pero es una lámina, dice, muy larga. Es una lámina infinita, es un plano infinito. Solo que en este caso tiene un ancho determinado. Listo. Suponga que la corriente fluye hacia el interior del papel.
¿no? Acá está entrando a este plano. Bueno, en nuestro caso, pues, estaríamos hablando del plano de la pantalla, de mi computadora en este caso. Listo. Determine la densidad de flujo magnético, el vector B, en estos puntos. Listo. Miren, en principio hemos hecho un dibujo en el espacio para poder entender con más facilidad de qué se trata. Ahí está clarísimo, ahí está la lámina. Ahí está una lámina lo suficientemente larga, por eso que ahí en los extremos van puntos suspensivos. Entonces, es una lámina muy larga, pero que tiene un ancho A, como se puede ver acá, ¿sí? Ahí está su ancho. Y por esta lámina circula una corriente total I. Por toda la lámina circula una corriente I. Por toda la lámina. Eso es lo que me dicen, ¿no? Ah, la corriente está entrando. ¿Ya? Entonces, por toda la lámina circula una corriente total I, entrando al plano XY. La primera pregunta que nos hacen es calcular el campo magnético B, el vector B, densidad de flujo magnético, en este punto, 1, cuyas coordenadas son 0 de 1. El punto 0 de 1 estaría en el eje Y, como se puede ver en este dibujo, acá. Acá está el punto 1. Entonces, esta distancia vertical es distancia 1. ¿Sí? Listo. Para resolver este problema, se está tomando como base el campo magnético que crea un alambre infinito. A partir de ahí estamos resolviendo. Porque es fácil comprender, miren acá el dibujito. Yo he dibujado acá un alambre infinito, ¿sí? Ahí se ve, un alambre infinito. La suma de estos alambres infinitos, ¿sí? Longitud muy larga. La suma de estos alambres me daría esta lámina de ancho A. Se entiende fácilmente, ¿no? Para eso ya se inventó hace muchos siglos, o hace varios siglos, el cálculo integral, pues, ¿no? Ya Newton ya lo inventó, el cálculo integral. Entonces, esta lámina es el resultado de la sumatoria de estos alambres infinitos, hasta que den este ancho A. Bien. Recordemos que para un alambre o hilo infinito, miren, el valor del vector B para un hilo infinito es mu sub 0 por la corriente entre 2 pi r. Esto ya tienen que saberlo de memoria. O deben tenerlo en algún formulario. Lo deben tener. ¿De acuerdo? Veamos por acá. Algo así, ¿no? Miren, voy a mostrar acá en pantalla. Listo. Pantalla completa mejor. Ahí está. Ustedes deben tener, hasta que terminen su carrera, y lo guardan para después, si van a trabajar en proyectos siempre, tienen que tener las ecuaciones que se utilizan para los casos conocidos. Ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo se calcula la magnitud de la densidad de flujo magnético para configuraciones conocidas? Y el caso más sencillo es el alambre o hilo infinito. ¿Cómo se calcula el valor del vector B? Mu sub 0 por la corriente entre 2 pi r. R es la distancia perpendicular, pues, ¿no? Acá está el alambre con corriente, a una distancia r perpendicular a este alambre, el campo magnético se halla así. Mu sub 0 por la corriente entre 2 pi r. ¿Cómo se demuestra esta ecuación? La forma más fácil, aplicando la ley de Ampère.
Ahí está en la separata, ya la vez pasada lo hemos explicado. Así como deben tener el caso de un alambre infinito, deben tener para un plano infinito, para un solenoide, para un toroide, para una espiral circular, para un cable coaxial, por lo menos, ¿ah? Porque lo van a necesitar esto para los cursos que continúan. Todos los cursos de potencia, los cursos de líneas, etc. Bien, entonces vamos a regresar a la separata. Miren, acá está, ¿no? Se sabe que el valor del vector B para un hilo infinito es mu sub 0 por la corriente entre 2 pi r. Listo. Ese es para un hilo infinito. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Este hilo infinito vendría a ser un diferencial de esta lámina. ¿Sí? Es un diferencial. Por lo tanto, el campo magnético para ese hilo sería un diferencial de campo. Acá está, para el caso de la lámina. Clarísimo. Se parte del hilo infinito, pero para nuestro caso, para la lámina, por eso acá dice diferencial de campo magnético para la lámina. Acá está bien claro, ¿no? Diferencial de campo magnético para la lámina sería mu sub 0 por diferencial de corriente entre 2 pi r. Listo. Y como este es un diferencial de campo magnético para la lámina, lo que queda es hacer un proceso de integración. Acá se está realizando. Acá está la ecuación diferencial de campo para la lámina y luego se integra y obtengo el campo magnético para la lámina. Ese es el método, digamos, más sencillo que podríamos aplicar para este caso, que es bien interesante. Analizo a partir de un elemento diferencial y luego hago un proceso de integración. Acá está el proceso de integración. Y listo, ahí está la respuesta. Lo único que hay que tener en cuenta es que acá en la figura se está observando además. Si este es un diferencial de lámina, el hilo es un diferencial de la lámina, entonces la corriente que circula sería un diferencial de la corriente de toda la lámina. Eso es fácil entenderlo. Si por toda la lámina circula una corriente I, porque eso es lo que les dicen, ¿ah? Eso es lo que les dicen. Una corriente I, acá está, fluye por una lámina. Si por toda la lámina circula una corriente I, acá está el dibujo que les daban. Si por toda la lámina de ancho A circula una corriente I, la pregunta es, ¿y cuánto circulará por el elemento diferencial? Un diferencial de corriente. ¿Y cómo hallo ese diferencial de corriente? Una regla de tres simple, pues, ¿no? Si por todo este ancho A circula una corriente I, ¿cuánto de corriente, qué diferencial circulará por este diferencial de ancho? ¿Sí? Una regla de tres simple. Entonces, acá está la relación del diferencial de corriente. Acá está. Acá está el diferencial de corriente. ¿Cómo se halló esto? Por una regla de tres simple. Si por todo el ancho circula una corriente I, ¿cuánto circulará por ese diferencial? Un diferencial de corriente igual a esto. Eso se reemplaza y luego se hace la integración. ¿De acuerdo? Acá está la respuesta. Bueno, ya es evaluar la integral. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Porque la parte matemática, insisto, para ustedes no debería ser ningún problema. ¿Ya? Porque están en ingeniería, pues, ¿no? Ingeniería, lo que más sabe un estudiante es matemáticas. ¿Dónde está su problema? En los otros cursos. Aquí es el detalle. Miren, ¿ah? Miren este dibujo, que es clave. ¿Ah? Este dibujo es clave. Acá está el diferencial de corriente, diferencial de I. Está entrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la regla de la mano derecha.
Si esta es la corriente en este diferencial, ahí pasa una corriente, ya sabemos que esa corriente crea un campo magnético. Alrededor, ese campo magnético se representa por líneas magnéticas. Acá hemos dibujado solo una. A mí me interesa la que pasa por este punto, por el punto 1. Esa es la línea magnética que me interesa analizar. Como es una corriente entrante a este plano, entonces tengo que poner el dedo pulgar entrando a dicho plano. En este caso, el plano es la pantalla de mi computadora, en este caso. Ingresando, cierro el puño de la mano derecha, entonces se ve que el sentido de giro de los dedos es horario. En este punto 1, el campo magnético es tangente a esa línea, en ese punto, tangente. Y como la línea es horario, está en sentido horario, entonces el campo magnético, miren, va en ese mismo sentido. Ahí está, pero tangente, pues. Pero como se trata de un diferencial de corriente, el campo que se está creando es un diferencial de campo. Esto es lo más importante para nosotros, para nuestro curso. Porque la matemática es herramienta nada más. Pero yo tengo que saber la teoría electromagnética. Este dibujo es clave para poder entender el problema. Bien, ya el resto, matemática, acá tengo el resultado. Un problema muy interesante, ¿eh? La segunda parte del problema, miren, me dice lo mismo, ¿eh? Hallar el campo magnético, el vector B, pero en el punto 2, cuyas coordenadas son estas de aquí. Miren que acá solamente hay coordenada X, entonces acá estaría el punto 2. El punto 2 está a una distancia A más distancia 2. A es el ancho de la lámina. A este ancho se le suma la distancia 2 y ahí está el punto P en el eje X. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético en este punto debido a esta lámina con corriente? El problema es muy interesante, ¿eh? Definitivamente. Si yo tengo acá una lámina o también puede ser una cinta, se tiene una cinta muy larga de ancho A, que es por la cual lleva una corriente I. Y le pueden decir, no, esa cinta está conectada a una subestación de, ¿qué le digo? De 20 kilovoltios. Si les quieren dar ya un problema más interesante. Bien. Si tengo acá esta lámina, entonces la sugerencia es analizar un diferencial. ¿Qué pasa con un diferencial de esta lámina? Lleva un diferencial de corriente. Entonces, a partir de ese diferencial de corriente, hallan el campo magnético, que es un caso ya conocido. Nuevamente parten del hilo infinito. Acá está el campo magnético para un hilo infinito. Pero como se trata de un hilo que sería un diferencial de la lámina, entonces sería un diferencial de campo magnético para la lámina. Mu sub 0 por la corriente, que es un diferencial de corriente, por 2πr. Listo, igualito que en el caso anterior. ¿Ya? Luego, a esta expresión del campo magnético para un elemento diferencial, le aplican una integral. Acá está. Hay que integrar, por supuesto. Y hallan el campo magnético para este segundo caso. El dibujo respectivo es el de acá. Espero que también se pueda comprender. Miren, aquí está la lámina de ancho A. Aquí está el elemento diferencial. Igualito, la corriente entra, pero ahora el punto está acá, el punto 2. Entonces, yo tengo que trazar una curva, una línea magnética cerrada que pase por este punto 2. Debido a este alambre con corriente, que es un diferencial de corriente. Listo. Entonces, esto sería el radio de esta línea circular, que es una línea magnética, ¿no? Igualito, aplicando la regla mano derecha, este sentido de giro es horario, entonces en este punto el campo magnético es tangente, por lo tanto va en esta dirección. Mediante una integración, hallan el valor de dicho campo para este caso 2, ¿no? Integran y esto sería el resultado. ¿Ya? Ahí tienen, por favor,
Hay que verificar siempre esos resultados. Este problema, repito, tienen que saber cómo resolverlo. Bueno, ya ahí lo tienen ustedes resuelto, pero por lo menos traten de entenderlo. Porque en algunos casos van a tener situaciones reales, ¿no? Para el caso de estas láminas conductoras. Y de repente necesitan, pues, hacer los cálculos para elegir las dimensiones correctas de esa lámina conductora y la corriente que el dato de la corriente seguramente les van a dar y ahí en base a eso hallar las dimensiones apropiadas. Bien, es un problema muy interesante. Ya, vamos a seguir regresando. A ver, un momento, por favor. Ya hemos explicado entonces este problema número 8. Listo. Vamos a explicar este problema número 7. Porque el de acá ya lo hemos explicado, ¿ya? Esto ya es conocido además. Ya 3 problemas similares hemos explicado a esto. De una línea con 2 conductores. Una línea monofásica. Hallar el campo magnético creado por esta línea. Si tengo 2 conductores con corriente, hay 2 campos magnéticos, entonces el campo magnético resultante en un punto es la suma de los campos magnéticos. Y si es una línea, los hilos son infinitos, entonces se recomienda aplicar Ampere, ¿no? Esto ya se explicó la clase anterior. Veamos acá el problema número 7. A ver, dale lectura, por favor, John, a este problema número 7. Sí, profesor. A ver, problema número 7. Un conductor sólido tiene una sección transversal circular de radio 1 milímetro, centrado en el eje Z, y porta una corriente total distribuida uniformemente de 10 pi amperios en la dirección del eje Z, ¿no? Hay una corriente laminar de vector K, que es de menos 1000 amperes por metro, yendo para el eje Z, como es negativo va para abajo, en un radio de 2 milímetros. Encontrar el vector H, que eso sería la intensidad de campo magnético en las siguientes regiones. Para el caso A, cuando el radio o el ρ esté de 0 a 1 milímetro. Para el otro caso, cuando el ρ sea de 1 a 2 milímetros. El tercero sería cuando sea de 2 a 4 milímetros. Y D, se formula una pregunta: ¿qué valor de la corriente laminar debe estar colocado en ρ o igual a 4 milímetros? Tal que la intensidad de campo magnético sea igual a 0 para un ρ mayor a 4 milímetros. Ya, muchas gracias. Miren, este problema cuando se tomó sí era un problema difícil. Esto sí es un problema difícil. Lo primero que hay que hacer es un buen dibujo. Un buen dibujo. Este problema me parece de que estaba propuesto en el HAY, H-A-Y-T, en el HAY. No solamente, ahí en la bibliografía ustedes pueden ver, no solamente utilizamos el SADICU, sino que también el HAY, el Chen, hay un libro que es de González, hay uno que es de Krauss, hay otro que es de Milford. Bueno, son libros muy conocidos a nivel internacional. Bueno, este problemita está en el HAY. Ya no recuerdo en qué edición, pero es de una o 2 ediciones anteriores a la actual. Veamos primero. Un conductor sólido tiene una sección transversal de radio 1 milímetro. Bueno, ¿qué entendemos? Que se trata de un conductor circular, pues, ¿no? De radio 1 milímetro. Entonces miren acá el dibujito. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen el conductor circular de radio 1 milímetro. ¿Está bien? A ver, regresemos. Dice que este conductor sólido, un conductor sólido tiene una sección transversal circular de radio 1 milímetro. Por eso que se ha dibujado, en este caso, todo de color plomo. Está centrado en el eje Z y porta una corriente total distribuida uniformemente de 10 pi amperios en la dirección A sub Z.
Entonces, por ese conductor sólido, acá está, miren, a través del conductor sólido está circulando una corriente 1 de 10 pi amper, pero en la dirección Z positiva. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Aquí viene el primer problema. Miren, hay una corriente laminar K vector de menos 1000 a sub Z amper por metro en radio igual a 2 milímetros. Entonces, primero debemos entender qué cosa es una corriente laminar. Bueno, es fácil entender que esa es una lámina, pues, ¿no? A diferencia del conductor sólido. Entonces, miren, en el centro hay un conductor sólido, pero alrededor hay un cascarón. Esa es la lámina. Pero es un cascarón cilíndrico. ¿Por qué? Porque me dicen que tiene radio 2 milímetros. Miren, vamos a retroceder. Ahí dice, miren. Hay una corriente laminar, aquí me dan su valor, en ρ igual a 2 milímetros. Mejor dicho, acá hay un cascarón cilíndrico que conduce una corriente, pero me dan el valor de K y K vector. Entonces, primero hay que diferenciar qué cosa es K y qué cosa es J. A ver, vamos a poner por acá una lámina, por favor, un minutito. Un momento, por favor. Si ya lo conocen, excelente, ¿ya? Si no, vamos a aclarar. A ver, un momento, vamos a copiar esto. Miren, acá hay J mejor, esto vamos a copiar. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya, listo. A ver. Lo primero que debemos nosotros diferenciar es, acá, vamos a poner acá, listo. Lo primero que debemos diferenciar es J y K. Vamos a ponerlo acá abajo. Ya, listo. Esto lo representamos de otra forma. Esto es K. Listo. A ver, John, ¿qué cosa es J? Claro, ¿Sabes profesor. qué cosa es J? ¿De La acuerdo? densidad de corriente. Exacto. Ya vamos a ponerlo aquí. A ver, un momentito. Esto se llama densidad de corriente. Así le llamamos y así lo entendemos todos. ¿Ya? Densidad de corriente. J, densidad de corriente. Listo. Esta densidad de corriente, a ver, un momentito. Ya. En realidad debería ser algo así, pero ya se da por sobreentendido. En realidad debería ser así, miren, densidad superficial de corriente. O también le pueden llamar densidad de corriente superficial. ¿Cómo se define J? ¿Sabes, John, tú mismo? J era intensidad sobre área, ¿no? Exacto. Listo. Pero esto sería así primero. Un momentito. Esto sería así. A ver, un momentito. No, primero. Sí, mejor. A ver. De una vez acá. Sería I, perdón, intensidad de corriente sobre área. Pero ese es su módulo. Y aquí habría un vector unitario, ¿se entiende? ¿No? Vamos a ponerle acá U. Pero es un U vector. Un momentito. Entonces, esto sería U vector. Este es un vector unitario. Ya, listo, algo así. ¿Sí? Sí, El vector J sería pues J por su vector unitario. ¿Sí? El vector J. J por su vector. Y el J es I sobre área. Listo. ¿Qué cosa sería acá? a ver, acá en los formularios.
No, profesor, no me acuerdo. Eso sí. Sí, pues la mayoría no utiliza, y por eso que a veces se les toma eso en los exámenes y ahí no saben qué hacer. Esto lo llamaríamos algo así, densidad lineal de corriente. ¿Ya? Entonces, si es densidad lineal, mira, siguiendo el mismo criterio anterior. Entonces sería acá, ¿cómo lo entendería densidad lineal? A ver, intensidad de corriente sobre L, ¿qué cosa es? Longitud. Longitud, pues, longitud. Nada más, esa es la densidad lineal de corriente. A ver, un minutito. Ya, acá es un vector unitario. Listo. Algo así. Bueno, esto hay que saber, pero la mayoría no lo sabe, ¿ya? Pero hay que saberlo, ¿ya? Para más adelante. La diferencia es clara, ¿no? El J es por unidad de área y el K es por unidad de longitud. Listo, no hay mucho problema que hacer, que tengamos que hacer. Ah, la otra diferencia sí son las unidades, ¿ah? A ver, vamos acá a aclararlo. ¿Cuáles serían las unidades, por favor, para J? Ampere por metro Ampere cuadrado. por metro Cuadrado. al cuadrado. Listo. Ampere por metro al cuadrado. Esas serían las unidades. Vamos a poner acá un paréntesis. Serían las unidades. En cambio, para K, ¿cuáles serían las unidades? Sería, no, ampere por metro. Ampere por metro. Nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, así lo pueden diferenciar. A ver, vamos a completar esto. Bueno, esto deberían saberlo, ¿ah? Por favor, ¿ya? Deben saberlo. Pero ustedes siempre van a decir que nunca les han enseñado. El próximo ciclo algún profesor le va a preguntar igual, van a decir, no, el profesor Montaño nunca nos enseñó nada. Entonces, aquí es ampere por metro. Listo. Bueno, esto hay que saberlo. Esto es parte de nuestros conocimientos generales de corriente. Bien, entonces, si saben eso, no va a haber problemas. Ya, Profesor, vamos a ver. Sí, te escucho. bueno, me dio una curiosidad, ¿no? Tomándolo un símil como densidad lineal de carga y superficial, Así es. también habría una densidad volumétrica de corriente. Debería, pero esa cantidad, en realidad, que yo sepa, no se utiliza. ¿Por qué? No lo sé. Habría que preguntarle a algún científico por ahí. Pero tú sabes que lo que se estudia es por convención. Es decir, los científicos en algún evento proponen que hay que estudiarlo de esta forma. Esa es una razón. ¿Ah? La otra razón es la siguiente. ¿Qué cosa entendemos por intensidad de corriente? Regresemos a la definición básica de intensidad de corriente. Acuérdate, y eso les han dicho en el colegio. Se dice que la intensidad de corriente es la cantidad de cargas, ¿sí? Cantidad de cargas. A veces se dice cantidad de electrones que atraviesan la sección recta de un conductor. Esa es la definición. Entonces, ¿qué significa? Que yo debería hacer un corte transversal, así sea un volumen, yo tengo que hacer un corte transversal y fijarme cuántos electrones pasan por esa sección transversal. ¿Me entiendes, no? Hago un corte y me pongo a mirar. Ese corte puede ser circular, ¿sí? Hago un corte y me pongo a... ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero eso sí se entiende. Ah, ya. A ver, iba a ser una figurita, pero creo que ya no es necesario. Si la encuentro, la figura, a ver, ¿dónde? Acá hay un cilindro, acá hay un cilindro. Lo han tenido que estudiar ustedes, por favor, en algún momento hace años. Eso es lo primero que se estudia cuando uno habla de la corriente, ¿no? Listo. Digamos que esto es mi conductor cilíndrico, ¿de acuerdo? Listo.
Entonces yo tengo que hacer un corte transversal. A ver, vamos a ver si funciona esto. A ver, esto de acá podría funcionar. A ver. Sí, sí podría funcionar. A ver, por acá lo giro, algo así. No, no va. No. ¿Cómo? No, no, esta figura no me va a ayudar. Pero la idea es la siguiente. Acá voy a poner solamente así. En todo caso voy a poner una línea. ¿Ya? Una línea. Entonces, a ver, vamos a suponer, aquí hago el corte. ¿De acuerdo? Aquí hago el corte. Listo. Entonces, yo hago el corte ahí y tengo que fijarme, a ver un momentito, para que esto se note un poco más. Ya, digamos así. Hago acá un corte y me fijo, vamos a suponer que el corte está aquí, ya para hacerlo más fácil de comprender. Ya, ahí está el corte, ya, ahí está el corte. Entonces yo me fijo cuántos electrones están pasando por ese corte que he hecho. Es un corte que he hecho, ¿ya? Entonces vamos a suponer que este es un electrón. Es una carga, pues, ¿no? Listo. A ver. Ya, este es un electrón, digamos. Y por acá tengo otro electrón, otra carga, etcétera, etcétera. Esta es definición, pues este es colegio. Entonces yo tengo acá esa sección y me pongo a mirar, ¿no? Me pongo a mirar. ¿Cuántos electrones atraviesan esta sección? Listo. La cantidad de electrones o cargas que atraviesan esta sección en la unidad de tiempo, eso se define como intensidad de corriente eléctrica. Entonces, desde el momento de la definición, lo que yo necesito saber es la cantidad de cargas que atraviesan una sección transversal. Entonces, eso ya me evita de hablar de un volumen, pues, ¿no? Por eso que solamente hablo de J, pero luego asumo que también puede ser una determinada longitud, ¿no? ¿Qué cantidad de cargas pasan por unidad de longitud? Esas son las dos definiciones, las dos cantidades que se han establecido, ¿ya? La que tú mencionas, al menos no recuerdo. No sé si en algún, para algún estudio específico se considera. De verdad que no lo sé. Voy a tener que averiguar. Casi nunca lo he visto eso. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, si yo sé qué cosa es J y qué cosa es K, este problemita, por favor, ya fácilmente se puede resolver. Vamos a regresar, ¿ya? Miren. Acá me está diciendo, miren, que K es menos 1000 a Z. ¿Qué significa? Que va hacia abajo. Acá está, menos 1000 a Z, amper por metro. ¿Cómo lo entiendes eso de amper por metro? Que esa sería la densidad lineal de corriente. Que por cada metro de longitud, de la lámina, está circulando ¿cuánto? 1000 Sí, amperios. amperios, claro. ¿De acuerdo? Por cada metro de longitud. En cambio, el J es por cada metro cuadrado. Aunque en realidad esa unidad es muy grande. Se tendría que pasar a milímetros. ¿De acuerdo? Pero bueno, si yo entiendo qué cosa es K, entonces el problema se puede resolver fácilmente. Voy a regresar acá porque quería también aprovechar en preguntarte algo. Mira, si a ti te dan K, ¿cómo hallas la corriente? Lo multiplico por la longitud. Claro, se multiplica K por la longitud y se acabó. Si a ti te dan J, ¿cómo hallas la corriente? Lo multiplico por el área. Multiplico por el área. Es todo, es todo. Pero bueno, a veces la mayoría no lo sabe, entonces ahí está el problema. Pero si eso ya se comprendió, el problema ahora sí es sencillo. Miren, vayamos a los cálculos. Miren, primera pregunta, encontrar el vector H. Ya saben que se refiere a la intensidad de campo magnético. ¿En qué región? De 0 a 1. Cuidado, de 0 a 1. Pero el conductor sólido, su radio es 1.
Entonces me están pidiendo el campo magnético en el interior del conductor sólido. ¿Está bien? Luego me piden en puntos de 1 a 2. Mejor dicho, en la región entre el conductor sólido y el cascarón cilíndrico. Y luego me piden en la región de 2 a 4, es decir, fuera de estos dos. Eso es todo. Entonces, empezamos con el primer caso. Conductor sólido, acá hemos obligado, hay que analizar una sección transversal. ¿Por qué? Porque yo tengo que aplicar la ley de Ampère. Y como me piden el vector H, entonces la ley de Ampère en función del vector H sería así. Integral cerrada de este producto escalar de H punto diferencial de L es igual a la corriente encerrada. ¿Encerrada por quién? Por una curva. Entonces yo tengo que, miren, acá está el conductor sólido, su sección del conductor sólido, que tiene 1 milímetro de radio. Y los puntos están al interior. Entonces yo tengo que trazar una curva cerrada, ahí está, la que está de color azul, y eso sería mi trayectoria amperiana o curva cerrada. Listo. Entonces yo tengo que trazar esta curva cerrada para poder aplicar la ley de Ampère. Desarrollo esta integral y tengo que hallar la corriente encerrada aparte. La corriente encerrada lo pueden hallar por una regla de 3 simple. Si por toda la sección circula una corriente I1, ¿cuánto circulará por esta sección menor? No, de ahí sale esta corriente encerrada. ¿Ya? Sale la corriente encerrada. Esta integral es conocida porque ustedes tienen que multiplicar escalarmente los vectores. El vector diferencial de L y el vector H siempre son colineales. Entonces, cuando desarrolla la integral quedaría H por la longitud de la circunferencia. Y la longitud de esta circunferencia, porque la integral de los diferenciales de longitud daría la longitud de esta circunferencia. Sería 2pi por el radio de esa circunferencia, radio ρ. Listo, entonces ya tienen el vector H, ¿no? En ese caso es fácil. Es como si les pidieran hallar la intensidad de campo magnético debido a un conductor cilíndrico sólido que tiene un radio determinado. Hasta ahí no hay mucha dificultad. Para la segunda región, puntos que están entre 1 y 2 milímetros, ya hemos dicho que se trata de puntos que están entre el conductor sólido y el cascarón cilíndrico. Entonces, acá hay que trazar una segunda curva cerrada. La corriente encerrada por esa curva ahora sería toda la corriente del conductor sólido. Eso es lo que se está indicando acá. ¿Ya? Toda la corriente. ¿Cuánto vale toda esa corriente? Creo que le dice 5. A ver, un ratito, por favor. ¿Cuánto vale toda esa corriente? Ah, no. Vale 10pi Ampère. Entonces, acá tienen que reemplazar la corriente 1 por 10pi. Entre 2pi quedaría 5 sobre ρ. Listo. La gráfica que corresponde a ese caso, bueno, tendrían que acá hacerlo. Acá podríamos hacerlo. Aquí entre el conductor sólido y el otro cascarón cilíndrico, trazar una curva cerrada en esa región, ¿ya? Para poder luego hallar el valor del vector H con la ley de Ampère. En el tercer caso, calcular H en la región de 2 a 4, es decir, fuera ya del cascarón cilíndrico y, por supuesto, fuera del conductor sólido. Acá está. Listo. La ley de Ampère es la misma, la fórmula es la misma. Lo único que va variando acá es la corriente encerrada. Ojo, la corriente encerrada ahora sería las dos corrientes, la del conductor sólido y la del cascarón cilíndrico. ¿Cómo se halla la corriente en el conductor sólido? Ah, es dato, 10pi, eso es dato. ¿Cómo se halla la corriente I2? Aquí es donde lo que le pregunté ahorita a su compañero John.
¿Qué tengo que hacer para hallar esa corriente laminar? Así se le llama, esa corriente laminar. Se multiplica el valor de K, que es 1000, por la longitud. Y es la longitud de este cascarón cilíndrico. Y la longitud de este cascarón cilíndrico sería 2pi por el radio de este cascarón cilíndrico. Acá está, 2pi por el radio. Pero el radio es 2 milímetros, no se pone 2. Tiene que ponerse 2 por 10 a la menos 3 en metros. Cuidado con las unidades. Multiplican K, la densidad lineal, por la longitud y ya tienen la corriente laminar. Ese es lo único nuevo para algunos, supongo, cuando se tienen láminas. ¿Cómo se halla la corriente en esa lámina? K por longitud. Listo. Suman las dos corrientes, una es dato 10 pi amper, esa es la corriente que circula por el conductor sólido, y la otra, la corriente laminar que se ha calculado, es 4 pi en amperio. Lo que pasa es que está en sentido contrario, por eso lleva signo menos. En consecuencia, la corriente total encerrada sería 10 pi menos 4 pi, sería solamente 6 pi. Eso es lo que está acá, 6 pi. ¿Se dan cuenta? Esa es la corriente encerrada, finalmente. Y luego ya tienen que despejar el valor del vector H. Ese es lo único interesante en este problema número, un momentito, número 7. Saber qué cosa es corriente laminar, ¿ya? Entonces, para eso tienen que saber qué cosa es densidad lineal de corriente. A partir de acá despejan esta corriente y esa corriente se le llama corriente laminar. ¿A qué es igual la corriente laminar? K por L. Y para el caso de esta corriente, sería J por A. Para el caso de que me den como dato la densidad de corriente, en realidad sería densidad superficial de corriente. Bien, con eso ya culminamos, por favor, esta práctica, ¿ya? Porque el problema número 6, vamos a regresar, ya se explicó, ¿sí? Este es el problema 6, conocidísimo. El problema número 5 lo hemos explicado también, a partir de un problema que se tomó en la práctica del ciclo pasado, ¿no? Es un alambre con corriente. Un alambre con corriente que va en la dirección del eje Z y me piden el campo magnético en un punto del espacio. ¿Cómo se puede resolver este problema? De dos formas. O masa. Acá pueden aplicar la ley de Biot-Savart. Acá está su ecuación. O también este problema para un hilo infinito pueden aplicar la ley de Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère. Pero para eso necesitan hacer una vista de planta, para que en esa vista de planta puedan dibujar esta línea magnética o curva cerrada. ¿Ya? Cuando son hilos infinitos, pueden aplicar Ampère o pueden aplicar la ley de Biot-Savart. Eso ya depende de ustedes. Listo. Con eso terminamos, por favor. Para la siguiente clase vayan revisando el siguiente tema, ¿ya? Que también ahí está en la plataforma, ¿ya? Vamos a cortar primero la sesión, un minutito.